hermanos, ¿cómo están? Aquí Juan Carlos Martínez, una vez más con ustedes en Revelación 1:11. El día de hoy les quiero hablar acerca de el permanecer en Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? ¿Por qué permanecer en Cristo y cómo hacerlo? Esto es algo que, queridos hermanos, se nos está haciendo cada vez más y más difícil. El mundo en el que nos encontramos hoy en día dificulta el permanecer en Cristo como Él quiere que permanezca. Al permanecer no estoy hablando de solamente ir a la iglesia los domingos, no estoy hablando de servir en algún ministerio los domingos, no estoy hablando de tampoco ir y predicarle la palabra a alguien, a un amigo, a un vecino, no. Me refiero de permanecer en Cristo como el Señor nos enseña a permanecer en Él en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Entonces, primero vamos a ver qué significa permanecer. Esto lo encontramos en el versículo 4. Dice la palabra: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aquí vemos claramente el ejemplo de qué significa o qué es permanecer en Cristo. Él nos da el ejemplo de la vid. El Señor viene a ser el tronco. El Señor viene a ser la raíz, el tronco, la parte fundamental de la planta de la vid. Y nosotros venimos a ser los pámpanos. Los pámpanos que vendrían a ser esas ramas, esas extensiones del tronco, que están totalmente conectadas, totalmente unidas a el tronco. Eso somos tú y yo, hermanos. Y por eso ese es el ejemplo que el Señor nos da de permanecer. Esa es la manera en la que el Señor quiere ejemplificar, quiere mostrarnos la conexión, la magnitud de esa unión que debe haber entre Él y nosotros. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. De esa manera es la que el Señor anhela que permanezcamos en Él. La siguiente pregunta sería entonces, ¿cómo logramos esa unión? ¿Cómo logramos estar totalmente conectados a la vid, a Cristo Jesús? Eso lo vemos en los versículos 5, 7 y 9. Primero, en el versículo 5, el Señor nos habla de permanecer en Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo permanecer en Él? Esto significa, hermanos, el pasar tiempo en su presencia. Esto significa, hermanos, tiempos de oración, tiempos de adoración. Yo cuando paso tiempo con Dios, hermanos, quizás los primeros 5 o 10 minutos estoy orando, estoy hablándole al Señor. Y hay un momento en que ya me quedo sin palabras y solamente estoy adorándolo, diciéndole cuánto lo amo, diciéndole cuánto lo necesito, exaltando su nombre. Y a veces hay momentos en los que ni siquiera hablo, en los que ni siquiera digo nada, solamente permanezco en silencio en su presencia. Eso es permanecer en Él. Luego, el Señor nos habla de permanecer en su palabra. Esto lo vemos en el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo lograr que las palabras del Señor permanezcan en nosotros? Primero tenemos que conocerlas. Y para conocerlas tenemos que ser hombres y mujeres que amen leer la palabra. Leerla, estudiarla, pensar sobre la palabra, meditar en la palabra. Momentos en los que nos podemos encontrar durante el día y nosotros ponernos a pensar,
¿Este pensamiento está basado en la palabra? O darnos cuenta que cómo respondemos a las preguntas que nos hacen durante el día o cómo reaccionamos justamente en las distintas circunstancias o momentos durante el día. ¿Son reacciones bíblicas? Yo reacciono como Jesús reaccionaba ante las personas que lo podían de repente cuestionar o de repente tratar de molestar o tratar de instigarlo. Son maneras en las que uno se puede dar cuenta si realmente estamos habitando, permaneciendo en su palabra. Constantemente medito en su palabra. Mis pensamientos y mi forma de hablar están y son según la palabra de Dios. Es más, cuando la gente me escucha hablar, ¿me escucha a mí como Juan Carlos o escucha a Cristo a través mío? Estas son preguntas que deberíamos hacernos para asegurarnos si es que estamos permaneciendo en su palabra. Luego, el Señor nos pide permanecer en su amor. Esto lo vemos en el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El permanecer en su amor y permanecer en su palabra van de la mano, queridos hermanos. ¿Cómo yo sé que estoy permaneciendo en el amor del Señor? Es porque justamente su palabra, hermanos, fue diseñada para amarnos. Su palabra fue diseñada para guiarnos. Su palabra fue diseñada para fortalecernos. Su palabra está hecha para guiarnos hacia Él, para mostrarnos su corazón, para mostrarnos sus anhelos, para mostrarnos sus deseos, sus pensamientos, para conmigo, para con mi prójimo, para con este mundo. Su palabra, hermanos, es lo que nos permite permanecer en su amor. Mientras más yo conozco lo que Él dice de mí, más entiendo cómo Él me ama, más comprendo cómo Él quiere que yo ame, ya sea a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos de la iglesia, a mis amigos, etc. El permanecer en su amor implica el conocer su palabra y guardar sus mandamientos. Como lo vuelvo a leer, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así es, hermanos. El que ama a Cristo, ama su palabra, ama lo que Él dijo y guarda, cuida, cumple, vive lo que su palabra nos dice aquí en la Biblia. Y por último, ¿por qué permanecer en Él? ¿Por qué permanecer en Cristo como estamos hablando en este momento? Hay dos cosas muy importantes que nos dice aquí del por qué permanecer en Él. Número uno, dice, para que llevemos mucho fruto. El llevar fruto justamente significa que Cristo fluya a través nuestro. Porque un árbol de manzanas, ¿qué da? Manzanas. Un árbol de plátanos, ¿qué da? Plátanos. Entonces, si Cristo es el árbol, Cristo es la raíz, Cristo es lo principal, es el árbol de Cristo, Cristo mismo. Entonces, ¿qué fruto daría un árbol de Cristo? A Cristo. Así de simple. Entonces esto significa, hermanos, el llevar mucho fruto significa cuánto de Jesús hay en mí. Cuánto de sus pensamientos, de sus palabras, sus actitudes, sus reacciones fluyen a través de mí. Eso significa llevar mucho fruto. Por eso debemos de permanecer en Él. Porque Él anhela vivir a través nuestro, a través de su iglesia. Número 2, debemos de vivir en Cristo para que su gozo esté en nosotros
y nuestro gozo sea cumplido. Esto lo dice en el versículo 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo de Jesús, hermanos. El gozo de Jesús es el gozo de ser un hijo de Dios. El gozo de Jesús es el gozo de tener una comunión íntima con el Padre. El gozo de Jesús es cumplir la voluntad del Padre. El gozo de Jesús es el ser amado y amar al Padre. El gozo de Jesús, hermanos, es justamente el ver que la voluntad de Dios se cumple en su vida. Ese es el gozo de Jesús. El gozo de Jesús es verte a ti y a mí gozosos, que implica ser llenos de Él. Dice, y que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, ¿qué es lo que realmente nos da el verdadero gozo? Cristo. No hay otra cosa. El resto es mentira, hermanos. Cristo, solamente el verdadero gozo nos lo da Cristo. Sí, yo me gozo en mi familia, pero mi familia me la dio Cristo. Y la única manera en que yo mantenga un matrimonio sano, que yo sea un buen padre para mis hijos, es si Cristo fluye a través mío. Sí, yo me gozo en, no sé, en mis hijos, me gozo en hacer deporte, me gozo en de repente salir con mis amigos, mis hermanos en Cristo, me gozo de repente, no sé, en cosas también cotidianas, pero todo en lo que yo me pueda gozar, Cristo tiene que estar en medio de eso, porque mi gozo verdadero es Cristo Jesús. Y yo quiero añadir algo más acerca del por qué debemos de permanecer en Cristo. Y esto tiene que ver con el no morir. Yo ahora les quiero dar el título de este corto mensaje. Este corto mensaje lo titulé Permanecer o Morir. Y por eso digo morir. Porque para realmente permanecer en Cristo, número uno, yo tengo que morir a mí mismo. Pero también la palabra dice que si no permanezco en Cristo, voy a morir. Voy a morir porque sin Cristo, hermanos, estamos muertos en vida. Sin Cristo, hermanos, no tenemos vida eterna. Y miren lo que dice la palabra en el versículo 6 de Juan 15. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hermanos, como dice la palabra muchas veces, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu, lo que dice la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice su palabra. Yo debo de permanecer en Cristo porque si no estoy muerto. Muerto, hermanos. Sin Cristo no tenemos nada, no somos nada, hermanos. Por eso, permanecer o morir. Esto es claro lo que la palabra nos enseña en este versículo, hermanos. Y esto es lo que el día de hoy les he querido compartir acerca de lo que significa realmente el permanecer en Cristo. Luchemos, hermanos, busquemos al Señor, amémoslo como Él nos ama. Él nos ama así, Él nos ama queriendo permanecer en nosotros. Eso significa el permanecer en Él y Él en nosotros. Una comunión íntima y profunda en oración, en el conocimiento, la lectura de su palabra. Y que Él fluya a través de mí. Que la gente cuando me escuche hablar, que mi esposa cuando me escuche hablar, que mis hijos cuando me escuchen hablar, que cuando mis hermanos me escuchen hablar, escuchen a Jesús a través
mío. Permanezcamos en Cristo, hermanos. Que su fruto abunde en nuestras vidas. Que su gozo abunde en nosotros. Y que realmente vivamos una vida agradable que le dé gloria y honra a su nombre. Y que ese fruto sea evidente en nuestras vidas, hermanos. Dios los bendiga. Hasta el próximo video aquí en Revelación 1:11. Chao, chao.